Bueno, vamos a seguir entonces con la lectura. Entonces decíamos, ¿se acuerdan que nos quedamos? Que entonces llegó la bella precipitación de agua-nieve incolora al bosque y halló una cabaña confortable. Y en esa cabaña tal fue su sorpresa, porque vio que todos los muebles y el tamaño del lugar era bastante pequeño. Y es que allí vivían los muy famosos 7 personas de estatura baja. Entonces, la bella precipitación de agua-nieve incolora se sorprendió. ¿Qué hace, Porreni? Estoy leyendo. ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo el gran libro. La precipitación incolora y las 7 personas de baja estatura. Es la nueva, bueno, es la edición original que se publicó. ¿No te referís a la Bella Durmiente? No, Blancanieves y los 7 enanitos. Sí, pero viste que no se puede decir más. Enanitos, Blancanieves. Es una etnia, no es una etnia pura. ¿Cómo vas a decir que era Blancanieves? Estamos considerando que solo existe... ¿Y los chicos están ahí? Bueno, chicos, ¿saben qué? Salgan al recreo. Adivinen qué. Recreo. Chao, se van al patio. Digambra, salga. Y de paso estamos en un recreo, por favor. ¿Cómo le va, Porrini? Todo bien. No, lamentable. La bella precipitación de agua-nieve incolora y las 7 personas de baja estatura. Es la nueva moda y la nueva onda de la gran literatura clásica. ¿Cómo anda? Sí, volvimos, estamos en recreo. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, todo esto viene a colación. Viene a colación justamente porque de un cosas suscriptor nos ha escrito y yo recorté del diario. Mirá, Diego. Tenemos recorte de todo. Sí. Hay una revista en Argentina que tengo la mala costumbre de seguir comprando que se dedica a la cultura. O sea, cultura, por ejemplo, puede ser, no sé, tirar 2 latas al fondo y eso es cultura. Y debo decir que el profesor emérito en teoría de la literatura, Darío Villanueva, que es exdirector de la Real Academia Española, ¿sí?, ha escrito un pequeño artículo que me parece exquisito, realmente con toda la sabiduría, y habla de esto, ¿no es cierto? Es decir, el texto se refiere a la cancelación sobre términos nocivos y propone sinónimos políticamente higiénicos para no ofender a nadie. O sea, vos ya no sos más un fumador, porque ya queda mal. Entonces, sí, soy una persona que incorpora tabaco. Exactamente, a su organismo. Claro. No sos más qué sé yo, un lector. Sos ahora una persona que divaga, pasa sus ojos sobre las letras impresas. Para impregnarse del conocimiento verbal de las... Bien, vamos a dar ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el cadáver debe ser mencionado, dice el doctor Villanueva, como persona no viva o metabólicamente diferente. Escuchen bien, ¿eh? O sea, el tomuer ahora es una persona, el finado es metabólicamente diferente. Los agentes tienen que verse frecuentemente con alcohólicos y drogadictos, pero nunca a un drug card deberían llamarlo por este nombre, sino por la perífrasis bebedor problemático. Sí. Y un consumidor riesgoso. Claro. Y un yonki sería para ellos un substance abuser, un drug addict o un desafiador químico. Genial. Desde que el ser humano ha creado el lenguaje o le ha sido revelada la capacidad del lenguaje, uno ha entrado en el delirio más omnímodo en torno de problemáticas que el lenguaje plantea. Pero a las problemáticas que el lenguaje plantea le agregamos las problemáticas de gente que directamente bordea la oligofrenia. Claro. Es decir, vamos directamente al grano. A ver, hay palabras que son muy directas, muy duras, muy crudas, sí, obviamente, perfecto. Pero generar una perífrasis, ¿en qué cambia?
más que en una cuestión que, edulcorada. Sí, yo creo que justamente ahí está. El problema es que el lenguaje es tal, es tan potente, tan dinámico, tan vivo, que tiene la capacidad per se de generar justamente una identificación con algo que es así. O sea, un alcohólico es una persona que consume alcohol, y alcohólico es un adjetivo ya peyorativo porque implica justamente una problemática. Bueno, es una problemática, enfrentémosla. Sí, consumo alcohol, bebidas alcohólicas, y eso genera una desestabilización de mi psiquis y de mis emociones, y es un problema para mí y para los otros. Yo soy tabáquico. Yo soy tabáquico también. Todos tenemos algún... Claro, a ver, también el lenguaje, y el lenguaje, como bien dice Manzanal, ¿no? Gustavo Manzanal, es el hablante es el dueño de su lenguaje, ¿no? El hablante puede generar la mayor cantidad de posibilidades en torno al lenguaje. Y lo hace. Lo hace, y a veces lo hace de manera despectiva, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Todos sabemos la forma genérica y despectiva de referirse a los homosexuales, a las lesbianas y tal. Hay formas coloquiales de decirlo, Totalmente. ¿no? Ahora, eso también, por supuesto, eso es indiscutible, que yo puede ser peyorativo. Eso vuelve a estar dentro de la potestad del lenguaje en sí mismo. Ahora, cuando muy bien decías, cuando ya esa propia potestad deja de ejercerse y empieza a tornarse problemática, o no empieza a tornarse, determinado grupo de personas o determinados colectivos empiezan a decir, no, pará, pero esto no lo podemos decir así, tenemos que buscar la manera de decirlo de modo tal que sea lo suficientemente esterilizado, inocuo, para no ofender a las minorías o a las mayorías o a quien quiera que se quiera ofender. Eso en el plano de lo sociocultural del lenguaje. Ahora, vamos a la literatura, que es nuestro métier. Ustedes sabrán, volviendo a la cultura de la cancelación, ya lo hemos hecho un programa. Agatha Christie no la leo más. Agatha Christie no se puede leer más. Digo, la cultura de la cancelación termina generando o degenerando ciertos Frankenstein, ¿no? de la literatura. Es decir, es incorrecto, es incómodo leer ciertos títulos, ¿no? Salió, por ejemplo, ahora que quieren modificar todas las... 10 negritos. ¿no? 10 negritos de Agatha Christie. Entonces, 10 personas afrodescendientes, para no decir pequeñas. Negritos. Por eso decía 7 personas de estatura, o sea, pequeña, de estatura baja. Claro. Porque ¿qué es una estatura? O sea, estatura promedio. ¿Cuál es la estatura promedio? Alto, bajo, petizo. Bueno, petizo. Claro. Que hasta ¿qué hace petizo? ¿Qué hace flaco? ¿Qué hace gordo? Los apodos tienen los apodos bien entendidos tienen un grado de afecto. Que te apoden de alguna manera es porque hay un afecto. Totalmente. Ahí viene el flaco, ahí viene el gordo, ahí viene el chino. Está bien, en un contexto. Ahora, llevar esa cuestión contextual, que es también una forma, digamos, de un registro coloquial, de un registro personal, hacia una excepción, convertirla en norma, es decir, no se puede decir más esto, no se puede decir negrito. Me acuerdo Diego Ábalos, un suscriptor, amigo, discípulo de Ángel, había publicado hace poco, justamente en función de esto, dice, basta de decir entonces 10 negritos, voy a leer 10 personas afrodescendientes. Basta de hablar de las criadas de Genet, vamos a hablar de las empleadas de casas particulares. Lo rojo y lo negro de Stendhal, no, lo colorado y lo oscuro, lo afrodescendiente. Había otra, no me acuerdo ahora. Bueno, Blancanieves y los 7 enanitos, Blancanieves, ya posición de precipitación de nieve incolora. Porque claro, blanca la nieve nunca es negra, por supuesto. Digo, pero hay una incomodidad que se nos produce al momento de pensar hasta dónde vamos a llegar. Hasta qué grado de, me permito decirlo con total liviandad, puritanismo. Puritanismo ridículo. Totalmente. Ridículo, ¿no? Qué sé yo. Y luego, bueno, por supuesto, después vienen todas las intervenciones, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo tomar una obra y transcribirla hacia un lenguaje o hacia una generación un poquito más cercana a los tiempos que corren. Por ejemplo, El Guacho Martín Fierro. Es una novela que toma el gaucho Martín Fierro, bueno, lo lleva al conurbano bonaerense, y bueno, pero es una cosa. Va a haber que retocarla también. Porque guacho es una forma despectiva. Es una forma despectiva, ¿no? Totalmente. La China. El sujeto que no tiene padre y madre y que vive en contexto vulnerable, fierro. ¿No? Eso se llama eufemismo. Sí. Los eufemismos son el enmascaramiento hipócrita
de algo que no se puede o no se quiere decir directamente. Tanto que hablan de tabú, tanto que aprendieron de ir a todas esas clases de todos estos psicologistas y demás, y paparulos que hablan de situaciones. Yo me pregunto, el tabú más grande lo tienen ellos, porque tienen un tabú contra el lenguaje, como son ágrafos, son ignorantes del lenguaje, ¿no? Entonces empiezan a pensar estas elucubraciones espantosas de su propia incapacidad de nombrar, porque no tienen capacidad de nombrar. El texto se llama 10 negritos porque es una canción tradicional y no tiene ninguna carga en torno de, es así, ¿no? Blancanieves y los 7 enanitos es un texto que viene de la tradición y bueno, eran enanitos, sí, eran enanos. ¿Por qué tenemos que estar cambiando? ¿Cuál es la ofensa de? En última instancia, si yo tengo un carácter ofensivo hacia, perfecto, me se marca, pero en una obra, a ver, si voy a cancelar la literatura, cancelen todo, porque todo es incorrecto políticamente. Todo. Lo que escriben los correctos políticamente es muy malo, muy malo. No se puede leer. Cierta literatura contemporánea de corrección ya me hartó. Intenté leer alguna cosa, pero me hartó tan correcto. El personaje tiene que ser así, tiene que ser así. El modelo Netflix me cansó. Héctor Masi nos contaba en sus clases de guión que hay un modelo, ¿no? A los 5 minutos del guión tiene que aparecer una persona cuya sexualidad no sea binaria. Tiene que aparecer una persona asiática, de ascendencia asiática, afroamericana, latina. Entonces, como, a ver. Pero si yo estoy haciendo una película en Finlandia, es muy difícil que aparezca, es forzado. Lo de la sexualidad, perfecto, que se puede ser, pero lo de... A ver, y después, si estoy narrando en una sociedad victoriana, bueno, lo tengo que... Aparte, ¿por qué cargarla? No somos solamente eso. Claro, no somos un ente, un pedazo de carne con ojos. En la forma y no en el contenido. Porque en definitiva termina siendo una forma más de segregacionismo. Sí. Podemos decir, bueno, casting para tal película. Vamos a hacer un casting, necesitamos 10 actores asiáticos, 10 actores afrodescendientes, 10 actores... 10 actores necesito. Totalmente. 10 actores. Si quiero hacer una puesta en escena, bueno, vino tal persona, bueno, no importa la etnia, no importa. Es parte... perdóname, Seba. Sí. La inclusión no es la categorización o recategorización del ser humano. La inclusión es justamente, somos seres humanos, somos mortales, no vamos todos al mismo lugar. Entonces, ¿a quién ofende? ¿A quién ofende 10 negritos? Si es una canción popular. Exacto. Es como yo te diga, bueno, hay que cancelar el canto segundo del Cid porque hay violencia de género, como esbozó cierta ex compañera y ex alumna tuya, ¿no? En un congreso que le dieron con un paro, ¿no? Yo quiero, digamos... Un texto que tiene 1000 años. 1000 años. Cuyo valor es esencial, la afrenta de Corpes, digo. Claro, por supuesto tiene que ser un acto vil. Claro. Y es vil. Por eso es una afrenta. Golpear a 2 mujeres indefensas. No está haciendo una defensa, al contrario. No está haciendo una apología, claro. Exacto. Digo, entonces si cancelamos eso, digo, estamos, pero recontra jodidos. Totalmente. Porque ya entonces no se puede decir nada, no se puede hacer humor. Exacto. No se puede hacer humor. Piensen en Otelo, lo incorrecto de miles de cosas. El maltrato a la mujer es justamente el motivo de su propia denigración, porque es denigrar. Cuando los venecianos ven lo que él ha hecho, es la denigración de la mujer. Pero la obra muestra eso. No es necesario que yo lo venga a explicar o que venga a decir acá está el tema. Eso por un lado. Y en segundo lugar, el hecho de que si todo lo que hizo la historia de la humanidad hasta hoy, está equivocado y yo tengo es un acto de soberbia. Mirá, se me ocurre pensar... Es un acto de soberbia. Exactamente. Pues, bueno, Otelo, el moro de Venecia. Otelo, el sujeto de las minorías inmigratorias de Venecia. Claro. Es decir, algo así, ¿no? Exageradamente. Por favor. Tampoco sugerimos, yo por lo menos me pongo de muy mal humor cuando empiezo a escuchar gente que contra la corrección política empieza a decir, bueno, la mare esteve serene,
¿no? Claro. Es decir, porque ahí hay una ignorancia supina en torno de lo que es el lenguaje inclusivo, Claro. independientemente de las diferencias que uno pueda tener. Eso ya es estupidez. Sí, Digo esto de un lado, digo también esto del otro. por supuesto. Para poder argumentar sólidamente las causas por las cuales nosotros estamos en contra de esta ola de cancelación y de corrección política, primero hay que leer mucho. Primero vayan y lean, y luego esbocen un argumento. No digo que seamos los dueños de la verdad, pero me parece que un poquito de esto sabemos. Ahí viene la soberbia, ¿no? Un poquito, creo. Vos, Sebastián, con más de 30 años de experiencia, yo con unos 15, 16 años en el aula, y como lectores, ¿no? Podemos identificar, podemos discernir. Pero esto está siendo cada vez más nocivo y cada vez más repulsivo. Porque entonces, si vuelvo a decir, no podemos escribir nada, no podemos leer nada. Claro. ¿Qué haremos? Y crearemos una suerte de literatura caótica donde todo vale. Exacto. Es una literatura. Que también es una posibilidad, ¿no es cierto? Puede ser. Pero el hecho es que para que algo tenga un sentido estético, al autor hay que liberarlo, no encorsetarlo. Es decir, la inteligencia de esa liberación no es una decisión política. En última instancia es el carácter de máscara que se va a poner para poder, como dicen muchos, Cervantes en el Quijote, ¿no es cierto?, maneja una serie de máscaras para poder decir lo que tiene que decir, porque es incorrecto, porque está de alguna manera planteando un concepto reaccionario en torno de la concepción del mundo que se viene, ¿no? Y por otra parte, fundamental también acotarlo, el hecho de que si el lenguaje es la decisión de 4 personas, deja de ser democrático. No sé, digo, o sea, si se van a reunir 4 dirigentes del grupo de la ONG XX y de la ONG HI, y se van a poner de acuerdo y van a decir el lenguaje tiene que ser esto, es un hecho natural el lenguaje. Eso es propiamente lo que está ocurriendo. Es de otra manera lo que trabajan los escritores, los grandes creadores, los grandes artistas. Cuando planteamos este inconveniente, lo planteamos no solo desde un punto de vista académico, porque se está imponiendo en las universidades la obligación de escribir de esa manera. Y lo hacen muy mal, gente, muy feo, queda horrible, realmente. Para los que nos gusta el lenguaje es un atentado, en todo sentido, es un asco realmente leer esos trabajos. Ya de por sí los textos académicos suelen ser lamentables, pero mucho más cuando se fuerzan a querer escribir algo que naturalmente no les sale, porque no es natural. Porque no es natural, ni siquiera para aquel que parezca que lo maneja. Un colega una vez me dice, yo tengo un colega que maneja muy bien el lenguaje inclusivo, así, y me cita un texto, le digo, discúlpame, pero se confundió, se quedó mirándome, le digo, ¿ves? Es imposible. Estás forzando algo que no va a dar de ninguna manera. No va a cerrar porque, vuelvo a decirlo, a veces por querer ser políticamente correctos terminamos siendo segregacionistas. Miren, la academia hace 70 años resolvió que en vez de decir fútbol, había que decir balompié. ¿Ustedes encontraron algún español incluso que diga balompié? Nadie. Nadie. O sea, la decisión de los 24 miembros de la academia era, no, porque tiene que haber un término. Pero perdón, las lenguas se influyen, vienen, van, hay cosas que... Hoy en día es el dominio tecnológico del inglés, no lo podemos negar, es la realidad, es así, además el inglés ha provocado una sensación. Lo fue en el siglo XVIII el francés, estábamos plagados de afrancesamiento de todos lados. En el siglo XVI lo fue el italiano, ¿no es cierto? Tenemos todos los términos de la música clásica son italianos, ¿no? Adagio, allegro, assai, ma non troppo, todo está tomando. Andantino. Bueno, alguien dijo, uy, hay que salir y quemar a todos los cometucos. No, realmente, claro. ¿Qué va a ser? ¿Quedó como término? Sí. Es como hoy cuando hablamos de cierto arte y decimos trompe-l'oeil, y sí, viene del francés, ¿por qué? Porque fueron los primeros. Bueno, no hay ningún problema. Después lo traducimos en última instancia para si alguien no sabe, mira, esto significa esto. Pero el movimiento se llama así. No es ser extranjerizante, yo soy un defensor del español a rajatabla, pero ¿qué quiero decir? Es interesante la apertura de las lenguas en conexión con.
Y no va en contradicción, porque una lengua, el francés, el inglés, el italiano, el chino, la lengua que ustedes quieran, entran en una lengua y quedan. Nosotros decimos cancha, término que viene del pampa, del lenguaje pampa, ¿sí? De aquí, de nuestra zona. No decimos estadio, no se dice el estadio, es demasiado elevado. Decimos la cancha de fútbol, la cancha de golf, ¿no? Todo es directo. Es un término que viene del lenguaje aborigen y está totalmente incorporado a nuestro lenguaje. El castellano ha sabido tomar determinados términos. Después viene el extremo, ¿no? También viene el extremo que usamos tal cosa, se puede usar en castellano tal cosa. Pero no el capricho de 2 o 3 personas. Y ponerse en la calidad soberbia de decir hay que modificar a Agatha Christie, hay que modificar a Shakespeare, hay que modificar... ¿Pero quién? ¿Qué escribiste? ¿Qué escribiste? ¿Qué escribiste, nene? ¿Quién te leyó? Porque una revista correcta políticamente te saque una nota. No es el doctor Darío Villanueva, vuelvo a decir, lo ha defendido muy bien. Él dice esto es ridículo, termina diciendo es ridículo, pero mucho de esta revista se dedica a eso y a divulgar escritores que no los lee nadie. No. Nadie, son un plomo, siempre es el mismo tema, siempre es la persona insatisfecha sexualmente. Córtenla, viejo. Tiene que haber otro problema en la vida, aparte de ese. Y siempre es la mujer que no se desarrolla. Y la última novela interesantísima de la escritora española, no sé, Margarita Pindonga, que habla de... O sea, ya es una cincuentona, ¿no? Y está hablando de la clásica cincuentona que no... Cortémosla. Yo conozco cincuentonas tan maravillosas. Terminémosla. Vamos a otras cosas. También uno dice estas cosas. Yo me pregunto, ¿no? Ahora continúo con lo que iba a decir, pero me quedé pensando, digo, ¿quién soy yo? ¿Para qué? Ni siquiera por qué. ¿Por qué? Bueno, aristotélicamente. ¿Para qué? ¿Cuál es el telos, claro. ¿Cuál es el fin de agarrar todas las ediciones nuevas de Agatha? Si se van a seguir vendiendo 10 negritos, si está palagado. Es más, vamos a correr a comprar la edición de Molino, que es la original. ¿Vamos a ir a quemar todas las ediciones? ¿Eso es lo que estamos diciendo? Eso no hacían los regímenes totalitarios. Bueno, pues yo vuelvo a decir, pequeña defensa o apología de nuestras ideas. Seguramente habrá quienes digan, estos son unos tradi rancios. Me importa No, justamente porque somos abiertos y porque queremos digamos, cuando decimos a seguir leyendo saquen sus propias conclusiones. Ahora, nuestras conclusiones son estas. Si quieren, compren, si no quieren, cambien de canal y vayan a ver, no sé, a un libertario, que son peores, son más drásticos todavía, o algún booktuber progre que tiene, bueno, vamos a leer la novela sobre la dimensión ética del ser humano no desarrollado en las situaciones de distancias. Digo, siempre lo mismo, están en las cátedras, repiten lo que dicen las cátedras. Y aparte, ¿sabes qué es lo peor, Sebastián? Que justamente es el reino de la confusión. Ah, sí, claro. La Confusio Linguarum de la Torre de Babel, ahora es la Confusio Identitarium, ¿no? Si se quiere. Claro. No hay identidad. Esto forma parte de algo que, si quieren, un día nos juntamos en un café, o más que un café, una especie de pub con alguna bebida espirituosa por medio, lo charlamos largamente. Estamos en tiempos, quienes somos creyentes, en tiempos de oscuridad. Ahora, sin ser creyentes podemos sacar la misma conclusión, es decir, totalmente. No hay centros de gravedad, no hay ejes que irradien, nada. Todo es disolución, todo es disolvente, todo está atomizado. Cualquier cosa vale, cualquier cosa es literatura. Cualquier pedazo de cartón con 2 o 3 versos de mierda es poesía. Gente que sube a Instagram cada cosa que son... Yo a veces veo y digo, Dios santo, no hay un filtro. Sí, un filtro propio. No hay. No hay, porque también es el reino de la individuación. Bueno, ahí está. Si vamos a una falta de categorías y por ende al individuo, ¿no? Primero lo aislamos y segundo matamos los universales. Tal vez sea el plan. Es decir, al no existir el universal, no existe la categoría sobre la cual me construyo. Miren cómo estoy hablando, me construyo como ser humano en torno a un ideal. No existe, porque en última instancia me miro el ombligo y soy yo mismo y me encierro y quedo en lo que los griegos llamaban idiota. El que se encierra en sí mismo, el que ve la identidad del no sé qué, identidad del no sé cuánto. Idiota viene de sí mismo, encerrarse sobre.
Hay dos soluciones que se nos plantean. Esa o la de Narciso, de donde viene Narcótico. Entonces, los paraísos artificiales de los cuales habló Baudelaire son ni más ni menos esa solución de momento, que es la que están encontrando para el vacío existencial que supuestamente tienen estos caballeros y estas damas, o, mejor dicho, el encierro sobre sí mismo, el ensimismamiento, la idiotez más grande que puede cometer un ser humano, ¿no? Que es encerrarse sobre sí mismo. Una cosa es estar emboscado, otra es encerrarse sobre sí mismo. El emboscado está atento a, ¿no? El encerrarse sobre sí mismo es el idiota. Pero bueno, no puedo decir idiota. Idiota. La persona falta de capacidad intelectual para discernir que Blancanieves es mucho más efectivo que el libro que estamos leyendo. Totalmente. Qué linda edición que tenés. Edición bastante grande, por cierto. Pero bueno, ya están viniendo los estudiantes. Voy a terminar el cuento. Hola, chicos. Y vivieron todos con enorme grado, siéntese. con falta de tristeza, para no decir felices. Sí, totalmente. Porque también ser feliz. Ah, claro, no se puede. Parece que también ser feliz es un problema. Sí. Así que bueno, vamos a seguir la clase. Me percibo angélico. Bien, vamos. Chao, nos vemos. Gracias. Adiós, gracias. Bien, diga, hombre, ¿qué decía? ¿Cómo es? Sí, bueno, acá no. Este chico está tomando nota, ¿eh? Sí, y este chico está tomando vino. Muy bien.